La mujer fue encontrada muerta en su propia habitación. Sus dos hijos, quienes vivían con ella en la misma casa, no escucharon ni vieron nada. Los detectives comenzaron a investigar, pero no lograron encontrar al culpable, hasta que 38 años después se produjo un avance en el caso, aunque nadie estaba preparado para esa verdad. Linda Staley nació en 1950 en el estado estadounidense de Alabama. Tenía padres amorosos y una hermana menor llamada Judy. Desde temprana edad, la chica era decidida y amable. Siempre intentaba ayudar a los demás, lo que le valió muchos amigos. Más tarde se casó con un hombre llamado Frank, con quien tuvo dos hijos, Jeff y Tim. Sin embargo, a medida que pasaban los años, surgieron cada vez más problemas en ese matrimonio. Frank desarrolló una adicción al alcohol y comenzó a abusar de su esposa e hijos. Finalmente, Linda decidió dejarlo y mudarse a Florida junto con sus hijos. Se establecieron en la ciudad de Lakeland, donde ya vivían los padres y la hermana de Linda. La mujer alquiló una casa en un complejo residencial junto a un lago y desde entonces dedicó todo su tiempo a cuidar de sus hijos. Linda conseguía diversos trabajos, pero a menudo apenas tenía suficiente dinero para mantener a su familia. A veces incluso tenía que vender sus pertenencias para pagar las cuentas. Además, no podía permitirse comprar un automóvil, por lo que su hijo mayor, Jeff, tenía que ir en bicicleta a la escuela. Su hijo menor, Tim, era parte de un equipo de fútbol y a menudo tenía que pedirle a su entrenador que lo llevara a casa después de los entrenamientos para no tener que ir caminando. A pesar de las dificultades financieras, Linda siempre intentaba dedicar el máximo tiempo posible a sus hijos. Los llevaba de excursión, los acompañaba a conciertos de sus grupos musicales favoritos y en general hacía todo lo posible para que su infancia estuviera llena de momentos positivos. El 3 de septiembre de 1981, cuando Linda tenía 31 años, esperó a que Tim terminara su entrenamiento y fue con él a casa de los vecinos, quienes habían organizado una pequeña fiesta familiar. Mientras tanto, Jeff llegó a casa y quería cenar, pero apenas había comida en la nevera. Se enfadó con su madre, se subió a su bicicleta y se fue a casa de sus abuelos, que vivían en otro extremo de la ciudad. Más tarde, cuando toda la familia regresó a casa, Jeff discutió con su madre debido a la falta de comida en la nevera, pero al final se desearon buenas noches y se fueron a dormir. A la mañana siguiente, la hermana de Linda, quien vivía en el mismo complejo, fue a su casa para invitarla a tomar una taza de café. Golpeó la puerta, pero no obtuvo respuesta. Pensando que Linda se había ido a algún lugar, la mujer se dio la vuelta y estaba a punto de irse cuando notó que la ventana de la habitación de su hermana estaba abierta. Se acercó, miró hacia adentro y vio a Linda acostada atravesada en la cama. En ese instante, la mujer gritó y corrió hacia los vecinos para llamar a la policía. Con solo una mirada al rostro de su hermana, supo que estaba muerta. Los detectives llegaron a la casa y comenzaron a examinar la escena del crimen. Linda yacía en su cama, su ropa estaba parcialmente desabrochada y había una percha de alambre para la ropa alrededor de su cuello. Basándose en esto, la policía supuso que un hombre desconocido había entrado a la habitación de la víctima, la había atacado sexualmente y estrangulado. Pronto, los criminalistas confirmaron esta teoría al encontrar una huella de mano en el alféizar de la ventana. Linda solía dejarla abierta porque no tenían aire acondicionado en el apartamento, lo que habría facilitado el ingreso al asesino. Mientras los detectives trabajaban en la escena del crimen, el hijo mayor de la víctima se despertó debido a todo el ruido. Los investigadores lo sacaron afuera y le dieron la trágica noticia de la muerte de su madre. Luego despertaron a su hermano menor y los llevaron hacia la salida, pero en ese mismo momento, cuando el niño pasaba junto a la habitación de su madre, salió otro policía de allí y a través de la puerta abierta, Tim vio el cuerpo de su madre y se quedó paralizado en el lugar hasta que el policía lo apartó de allí. Jeff y Tim, quienes tenían 15 y 12 años respectivamente en ese momento, estaban en un profundo estado de shock. Al principio, simplemente no podían creer que su madre estuviera muerta. Más tarde, los investigadores lograron hablar con ellos
y los hermanos dijeron que no habían escuchado ningún ruido y ni siquiera se habían despertado esa noche. A pesar de que cada uno tenía su propia habitación, los detectives encontraron esto extraño, ya que el edificio tenía una buena acústica y dado el carácter violento del asesinato, se esperaba que se hubieran escuchado un ruido fuerte desde la habitación de la víctima. Los policías interrogaron a los vecinos, quienes tampoco habían escuchado nada. Ninguno de los residentes del complejo tampoco vio a ninguna persona sospechosa ese día. Los expertos forenses examinaron el cuerpo de la víctima y confirmaron que había sido víctima de violencia. Extrajeron material biológico del asesino, pero en aquellos años no pudieron realizar análisis de ADN. Los expertos también confirmaron que Linda murió por estrangulamiento. Por lo tanto, los detectives tuvieron que investigar el caso prácticamente sin pruebas. La huella de la mano solo podría ayudarles si lograban encontrar a un sospechoso y hacer la comparación. Los hijos de Linda se mudaron con sus abuelos. Seguían en estado de shock y temían constantemente que el desconocido asesino regresara por ellos. El miedo era tan intenso que dormían en la misma habitación que su abuela, mientras su abuelo se quedaba en la sala con un rifle. Sin embargo, los detectives consideraban que los niños no estaban en peligro. En su opinión, este crimen tenía un motivo exclusivamente sexual, y el asesino debía conocer a la víctima. Después de hablar con los familiares de Linda, descubrieron a su exmarido, quien solía ser violento con ella. Inmediatamente se convirtió en el principal sospechoso, pero la policía rápidamente verificó que en el momento del asesinato, el hombre se encontraba en otro estado. Luego, los investigadores descubrieron que poco antes de la muerte de Linda, ella comenzó a salir con un hombre en particular. Lo encontraron, pero él también tenía una coartada sólida. Los detectives revisaron a todos los vecinos de la víctima, comparando sus huellas dactilares con la muestra encontrada en el alféizar de la ventana. Después de eso, realizaron una comparación similar con todos los hombres con antecedentes penales que vivían en Lakeland, pero no encontraron ninguna coincidencia. Unas semanas después del asesinato, los hijos de Linda comenzaron a recuperarse gradualmente. Finalmente, los parientes decidieron que lo mejor para ellos era volver a la escuela. Con el tiempo, esto realmente ayudó a los hermanos. Volvieron a relacionarse con sus amigos y poco a poco regresaron a una vida normal. Tim regresó al equipo de fútbol, ya que su madre siempre estaba orgullosa de sus logros en ese deporte. Un mes después de su muerte, el niño colgó una foto de su equipo en su habitación como recordatorio de cómo su mamá lo enseñó a seguir adelante y alcanzar sus metas. Mientras tanto, los detectives se encontraban en un callejón sin salida. Sin encontrar ningún sospechoso adecuado, decidieron volver al punto de partida y reflexionar nuevamente sobre por qué los hijos no escucharon los gritos ni los sonidos de lucha. La policía revisó las declaraciones de Jeff y notaron que hubo una pelea entre él y Linda el día del asesinato. Además, el joven mencionó que él y su madre tenían discusiones verbales con frecuencia, lo que llevó a los detectives a preguntarse, ¿podría Jeff haber matado a su madre? Lo llamaron para interrogarlo nuevamente y le hicieron diversas preguntas. Pronto, Jeff se dio cuenta de que los investigadores lo sospechaban del crimen. Negó su participación, pero los detectives continuaron presionándolo. Le ofrecieron someterse a un interrogatorio con el uso del polígrafo, y él aceptó. El operador del dispositivo no detectó signos de mentira, pero los policías no se rindieron. Poco después, lo llamaron nuevamente para interrogarlo e incluso planeaban traer un hipnotizador para ponerlo en trance. Jeff estaba constantemente bajo presión, y en un momento uno de los investigadores lo acusó directamente de estrangular a su madre. Esto hizo que los familiares perdieran la paciencia y exigieran a la policía que buscaran al verdadero asesino, prohibiéndoles acercarse a Jeff. A pesar de esto, Jeff accedió a someterse nuevamente a un interrogatorio con el polígrafo, y, después de obtener resultados favorables, finalmente dejaron de considerarlo sospechoso. Desde entonces, el caso quedó estancado durante muchos años. Jeff y Tim crecieron, consiguieron trabajo y formaron sus propias familias.
El asesinato de su madre seguía atormentándolos, pero cada vez que se ponían en contacto con los investigadores, recibían la misma respuesta: no hay avances en el caso. En marzo de 1999, los expertos extrajeron una muestra de ADN del material biológico encontrado en el cuerpo de la víctima. 2 años después, un nuevo detective en el caso comparó la muestra con el perfil de todos los sospechosos, incluidos los 2 hijos de Linda, pero no encontraron ninguna coincidencia. La comparación con la base de datos del FBI tampoco arrojó resultados. En una reunión con este detective, Jeff se dio cuenta de que lo conocía desde hace muchos años. Resultó que ambos hombres solían jugar bolos con amigos en común. Hablaron y el investigador le prometió que resolvería el caso, sin importar lo que sucediera. Alrededor de ese mismo tiempo, Tim y Jeff escucharon sobre otro crimen que había quedado sin resolver durante muchos años, pero que luego obtuvo atención mediática y se descubrieron nuevas pruebas que llevaron a la captura del delincuente. Entonces, los hermanos decidieron acudir a los periodistas y contar la tragedia en su familia. Dieron una gran entrevista y la historia apareció en los periódicos locales. En septiembre de 2001, un detective recibió una pista interesante. Se enteró de que un año después del asesinato, un hombre llamado Jimmy Ulmer secuestró a una joven a través de la ventana de su dormitorio y fue condenado a 80 años de prisión. Lo más interesante es que durante el asesinato de Linda, esta persona vivía en el mismo complejo de viviendas, a solo unos metros de su casa. En el momento del arresto de Ulmer, el ADN de los delincuentes aún no se incluía en una base de datos común, simplemente porque no existía. El hombre falleció en 1996 y no quedaron muestras biológicas de él, pero el detective se puso en contacto con la madre del delincuente, quien proporcionó alguna de sus pertenencias personales. Los expertos lograron obtener una muestra de ADN a partir de ellas. Desafortunadamente, no coincidía con el ADN del asesino, pero a pesar de ello, el detective no se dio por vencido. Continuó buscando nuevos sospechosos. Pidió constantemente al FBI que comparara la muestra de ADN del asesino con todas las bases de datos disponibles y siempre se mantuvo en contacto con los hijos de Linda. Desafortunadamente, en 2015, tuvo problemas de salud que lo obligaron a retirarse y dejar el caso, a pesar de su promesa de llevarlo hasta el final. En ese momento, Jeff y Tim prácticamente se resignaron a la idea de que nunca encontrarían al asesino de su madre. Sin embargo, en 2019, surgió una nueva esperanza. Cissy Moore, una conocida experta en genealogía genética, decidió hacerse cargo del caso. Tomó la muestra de ADN del asesino y la cargó en bases de datos públicas. Luego comenzó a buscar cualquier coincidencia. Por lo general, en estas bases de datos, se pueden encontrar incluso parientes lejanos del poseedor del ADN, que pueden vivir en diferentes partes del mundo, sin tener la menor idea de la existencia del otro. Con esta información, es posible rastrear un árbol genealógico, encontrar líneas comunes, descartar a varios miles de parientes y llegar al poseedor del ADN. Después de realizar todo este trabajo, Moore pudo identificar a una familia que vivía en el área en el momento del asesinato. Había solo una persona en esa familia que cumplía con todos los parámetros, y Moore llegó a la conclusión de que con alta probabilidad él era el asesino. Al escuchar su nombre, los detectives se dieron cuenta de que ya se habían encontrado con él en informes antiguos. Era Joseph Clinton Mills, el entrenador de fútbol de Tim, quien solía llevarlo a casa después de los entrenamientos. El hombre nunca figuró en la lista de sospechosos, pero en 1981, la policía tomó su declaración por teléfono, ya que ese mismo día había llevado a Jim a su casa. Ninguno de los detectives siquiera consideraba la posibilidad de que Mills pudiera ser el asesino. En ese momento, solo tenía 20 años y no había absolutamente ninguna evidencia en su contra, por lo que la policía no había comparado su ADN ni sus huellas dactilares con las muestras encontradas en la escena del crimen. Los investigadores decidieron esperar antes de informar a Jeff y Tim sobre este descubrimiento. Primero, tenían que asegurarse de que Mills
realmente estuviera involucrado en el asesinato de su madre. Al examinar su biografía, descubrieron que en 1984 el hombre fue arrestado por falsificar un testamento, y en ese momento le tomaron las huellas dactilares, las cuales todavía se conservaban en archivos en papel. Los expertos las compararon con la huella encontrada en el alféizar de la ventana de la víctima y obtuvieron una coincidencia completa. Después de 38 años, finalmente conocieron la identidad del posible asesino. Inmediatamente después, los detectives pasaron al paso final. Necesitaban ofrecer una muestra de ADN de Mills para compararla con el material biológico del cuerpo de la víctima. Descubrieron que el hombre seguía viviendo en la misma casa que en 1981. Mills tenía ahora 58 años. Era dueño de un pequeño negocio, estaba casado y tenía hijos y nietos. Los detectives lo siguieron durante varias semanas, esperando obtener alguna muestra de su ADN, ya sea un cigarrillo, una taza de café desechable, una botella, y así sucesivamente. Sin embargo, no tuvieron la oportunidad durante todo ese tiempo, por lo que decidieron llevarse su basura de manera discreta. Entregaron la bolsa al laboratorio, donde los expertos intentaron encontrar un objeto con su ADN y pronto lo lograron. Los resultados no se hicieron esperar. El ADN de Mills coincidía completamente con la muestra encontrada en el cuerpo de Linda. Después de eso, los detectives se reunieron con sus hijos para informarles sobre el progreso del caso. Ambos estaban conmocionados, pero Tim lo pasó mucho peor. No podía creer que su entrenador de fútbol resultara ser el mismo monstruo que había matado a su madre. Tim lo respetaba y tomaba ejemplo de él, además de que Mills continuó llevándolo a casa después de los entrenamientos, incluso después del asesinato. El hombre lo alentaba constantemente y siempre preguntaba si había alguna novedad en el caso de su madre. Durante todos esos años, en la antigua habitación de Tim, había una fotografía de su equipo de fútbol, donde justo detrás de él estaba el monstruo que había asesinado a su madre. Ese mismo año, arrestaron a Mills. Se comportó completamente tranquilo e incluso no preguntó por qué lo sospechaban. Cuando lo llevaron a interrogatorio y le preguntaron sobre el asesinato de Linda, el hombre declaró que no tenía nada que ver con eso. Según él, solo llevó a Tim y se fue. Mills insistía en que nunca había entrado a su casa, pero los detectives sabían que eso era una mentira. Le contaron sobre la coincidencia del ADN y las huellas dactilares, después de lo cual el sospechoso cambió repentinamente su versión de los hechos. Ahora, Mills insistía en que Linda lo había invitado a entrar furtivamente por la ventana de su habitación esa noche para tener relaciones íntimas. Luego, ella le pidió que la estrangularan ligeramente con un colgador, pero Mills subestimó su fuerza y la mató. Por supuesto, los detectives no creyeron ni por un segundo esta historia, considerando que tenían una versión mucho más probable basada en todas las pruebas disponibles. Dado que Mills había llevado a Tim a casa en varias ocasiones, había visto a su madre y podría haberla marcado como víctima. En la noche del asesinato, dejó al niño y se fue, mientras que Tim fue inmediatamente a una fiesta vecina junto con su madre. Mills decidió aprovechar la oportunidad de que no habría nadie en la casa, se alejó a cierta distancia y regresó a pie. Luego se deslizó por la ventana de la habitación de Linda y se escondió en el armario. Pasó varias horas allí, esperando a que todos se fueran a dormir. En ese mismo armario, tomó un colgador de alambre flexible que utilizó como arma, sometió a la víctima a violencia y luego escapó por la ventana. Basándose en todas las pruebas disponibles, se presentaron cargos contra Mills por asesinato, y el caso fue llevado a juicio. En el estado de Florida, esto podría haber conllevado la pena de muerte, y el 9 de febrero de 2022, Mills decidió llegar a un acuerdo con la fiscalía para evitar ese destino. Confesó el asesinato, pero según los términos del acuerdo, no tenía que revelar detalles sobre lo ocurrido. Los hijos de Linda no estaban satisfechos con este hecho. En la sala del tribunal, Tim gritaba a su entrenador exigiendo que le dijera por qué le había quitado a su madre, pero el hombre solo guardaba silencio y miraba al suelo. Solo cuando se le dio la última palabra, Mills declaró:
soy una buena persona, no soy quien intentan retratar. Esto enfureció aún más a los hermanos, pero al final estuvieron agradecidos con los investigadores por llevar el caso hasta el final y finalmente encontrar al asesino. Mills fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después de la sentencia, Jeff y Tim prometieron que intentarían llevar vidas dignas y dedicarse a sus familias, ya que eso es lo que su madre hubiera deseado. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios y no olvides darle me gusta a este video si te ha gustado. Gracias por ver.